¿Qué pasará entre vosotros dos? ¿Volveréis a veros? ¿Volverás a saber de ese hombre, de esa mujer? ¿Volverás a estar con esa persona importante para ti? ¿Volverás a hablar o incluso volverás a tener intimidad con esa persona? Bueno, pues quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar sorpresitas tanto con esta primera opción como con esta segunda opción. Vas a tener diferentes sorpresas. Repito, quédate hasta el final del vídeo que seguramente te va a gustar. Ya sabes, suscríbete al canal y apoya con un like a este canal, a esta comunidad de la luz, que somos muchos y seremos muchos más. Te voy a dejar tu tiempo para que te puedas decidir por esta primera opción, corazón de color violeta, o esta segunda opción, corazón de color amarillo o dorado. Hay mucha gente que lo ve de color dorado. Así que tómate unos segunditos. También puedes elegir las dos opciones. Es lo que yo siempre recomiendo. Así tendrás mucha mayor información. Elige primera o segunda opción. Bien, vamos con la primera opción. Dejamos esto por aquí y el corazón violeta, repito, nos marca la primera opción. Vamos allá, dejamos el corazón violeta por aquí. Y vamos a ir barajando. La primera sorpresa. ¿Qué pasará entre vosotros? ¿Volverás a verlo? ¿Volverás a estar con esa persona? Si no haces nada, perdón, si la otra persona hace por estar contigo, ¿y qué pasaría? No, ¿qué pasaría si hacéis algo o haces tú algo o no haces nada? Esa sería la opción. ¿Qué pasaría si haces algo por volver a saber de él? ¿Y qué pasaría si no haces nada por contactar con él? Es así, sí. Ahora sí está bien explicado. Bueno, vamos a ir barajando. ¿Qué pasará entre vosotros? ¿Volverás a saber de esta persona? ¿Volverás a conectar con esta persona? ¿Volveréis a encontraros? Vamos a ver este próximo encuentro entre vosotros, ¿cómo será? ¿Cuál es la energía dominante? Pues la energía dominante, como estamos viendo aquí, es el 8 de oros. El 8 de oros nos habla de prudencia. De prudencia. Da igual la persona por la que me estás preguntando o por la situación. Una persona que ya estuvo en tu vida, ¿quieres volver a saber de él? ¿Quieres volver a saber de ella? Quédate en el vídeo porque estás en el sitio adecuado. Puedes preguntar, puedes preguntar. Esta consulta también va para ti. Y si acabas de conocer a un chico, acabas de conocer a una chica, lleváis un tiempo hablando, incluso habéis tenido alguna conversación, encuentro o incluso intimidad, también es el vídeo adecuado para ti. Da igual el tipo de relación, si no está en tu vida o acaba de entrar o está entrando en tu vida, se va, se acerca, se vuelve a alejar. Esta consulta, este vídeo es para ti. El 8 de oro nos habla de prudencia, ¿de acuerdo? El 8 de oro nos habla de una fuerza bastante importante, una fuerza atrayente entre vosotros dos. No puede ser de otra manera que es una fuerza física. Esta persona entiende y comprende entiende que eres una persona atractiva, que seguramente habrá otras personas detrás de ti y comprende que o actúa o te pierde. Solamente con una carta, ¿eh? Solamente con una carta. O actúa o te pierde. Por eso, paciencia. Y por tu parte, exactamente igual. Tú también parece que entiendes y comprendes que esta persona es una persona atractiva y que seguramente pues habrá algún hombre o alguna mujer o varias personas detrás de ellos. ¿Qué pasará si pasáis a la acción? ¿Qué pasará si pasáis a la acción o si tú pasas a la acción? Vamos a ver con la primera carta. El 10 de bastos nos habla de esfuerzo y nos habla de bastante trabajo. Parece que a muchos de vosotros os cuesta trabajito poder dar este paso hacia adelante, llamar a este chico, llamar a esta chica, interesarte, te hace sentir débil, te cuesta mucho trabajo romper tu zona de confort, porque para ti es mucho más fácil que esta persona dé el paso hacia ti, quiera contactar contigo, te hable mágicamente. Ojo, este es un error que comete mucha gente. Nosotros tenemos la sana intención de que la persona que nos interesa se meta en nuestra mente, sepamos o que sepan lo que sentimos, lo que queremos escuchar, lo que nos gustaría decir, lo sepa todo. Eso en otros mundos, en otros planetas, ocurre. Hay telepatía muy desarrollada, pero aquí todavía no. Aquí todavía no. Entonces, por eso a muchos de vosotros, como nos habla el 10 de bastos, os cuesta ese trabajo romper esa barrera, esa zona de confort. ¿Te interesa este chico? Lo llamo.
Me interesa este chico o esta chica, le mando un WhatsApp. Me interesa este chico o esta chica, voy a verlo. Sé dónde vive. Eso no es acoso, ¿eh? Sé dónde vive, o sé dónde se toma unas copitas, o dónde se reúne con los amigos. Voy a ir a buscarlo. Eso os cuesta mucho trabajo. Y como se indica el 10 de bastos, evidentemente no sería fácil para la mayoría de vosotros. El caballero de bastos, hombre, aquí habría una alegría bastante importante por parte de los dos. Vas a buscar a este chico donde se reúne con sus amistades, o a esta chica donde se reúne con sus amistades, a esa persona le va a gustar verte, a esa persona le va a gustar volver a verte. Esta persona va a tener muy claro, fíjate, que no está completa la lectura y sin embargo ya nos indica el caballero de bastos motivos de alegría. Si este chico o esta chica, evidentemente que piensan en ti, eso es evidente, ya te lo he dicho con la primera carta, hay una conexión importante, pero es verdad que no hay que esperar a que pase el tiempo, ¿eh? Tanto por tu parte, porque seguramente habrá otras personas interesadas en ti, como por la parte de la persona que a ti te importa, que seguramente hay otras personas interesadas en él o en ella. Hay que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues para eso te estoy ayudando de la mejor manera posible. Para eso te estoy ayudando de la mejor manera posible. Como te venía comentando, el caballero de bastón nos habla de alegría. Y fíjate que el 6 de copas, carta kármica, nos habla de las noticias, en este caso tú, con una persona especial, el interés, el hecho de que tú vayas a buscar a esta persona, de que tú te puedas interesar por esta persona, a ese hombre o a esa mujer le va a dar motivo de alegría. Ya te lo dije con el caballero de bastos. No solamente por el hecho de ha venido a buscarme, me está preguntando, se interesa por mí. Ojo, seguramente habrá chingui chingui. No, hombre, a ver, sí, piensa en el chingui chingui contigo, pero que el motivo de alegría, como nos habla el C de Copas, es porque realmente hay una gran conexión amorosa entre vosotros dos. Conexión amorosa. La pasión está ahí, con mucha fuerza, ya lo he dicho, el chingui chingui, pero el C de Copas nos habla de un amor. Y es posible que solamente con esta tirada interactiva en este vídeo de tarot interactivo, que no es una consulta personal, te pueda decir que este hombre o esta mujer es un alma gemela. La respuesta, ¿cuál crees que es la respuesta? Venga, antes de continuar con la tirada, ¿cuál crees que es la respuesta? Fíjate, observa bien el 6 de copas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Esa persona es un alma gemela. Solemos tener más de una, ¿eh? Más de una. Así que esta persona sí es un alma gemela. La verdad es que sí. Bueno, pues estamos viendo aquí qué pasaría si tú no hicieras absolutamente nada. Si tú no hicieras absolutamente nada, no dieses ese paso hacia adelante, que a la mayoría de vosotros os está costando mucho trabajo, entonces el 5 de bastos nos habla de discusión interna. Tú discutirías contigo mismo o contigo misma. ¿Cuándo lo voy a llamar? ¿Por qué no me llama? ¿Dónde está esta persona? ¿Cuándo lo voy a volver a ver? Si hago esto funcionará, si no hago esto funcionará. Estarías constantemente estresándote porque como no das ese paso hacia adelante, repito, esta sería la línea si hicieras o dieras un paso hacia adelante para poder volver a ver a esa persona, para poder volver a contactar con esa persona. Si no haces absolutamente nada, durante un tiempo te vas a enfadar contigo mismo o contigo misma por no hacer nada. Luego, la reina de espadas, que serías tú, da igual si eres un chico, entras en un periodo de tranquilidad, intentando controlar esos nervios, intentando controlar pues el enfado que tendrías hacia ti mismo o incluso hacia terceras personas. Le encargas a un amigo o una amiga que pregunte por él o por ella, no te traen la información correcta, se le olvida, en fin, tendrías problemas contigo mismo o contigo misma y con una tercera persona intentarías confiar en esa persona, pero te fallaría. Luego estarías mucho más tranquilo, más tranquila, aunque como se suele decir, los nervios los llevarías por dentro. Finalmente, la sota de oros nos habla de un encuentro o de una llamada. Pasado un tiempo. Encuentro o llamada pasado un tiempo. Para eso es tan importante la primera sorpresa, que es este cuenquito de sal violeta. La vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque la sal violeta nos va a ayudar a transmutar toda esta
no puedo decir esa palabra en YouTube, todo este estado de nervio tan fuerte, todo este estrés tan fuerte, nos va a ayudar la llama violeta. También la llama violeta nos va a ayudar a romper. Equilibra, por supuesto, protege. Para quien no lo sepa, la llama violeta es un potente protector. En este caso es una sal, lo que tengo ahí en el cuenco. Te ayudaría si de aquí romper esas barreras, ese nervio, quieres pasar aquí. Bueno, pues mira atentamente esta sal violeta, concéntrate, absorbe el color violeta, intenta como que al respirar, la respiración es fuego violeta, se mete en ti y va quemando todos esos obstáculos, va quemando todos esos nervios, va quemando todos esos bloqueos. Aspiras el fuego violeta, sueltas el fuego violeta. Entra en ti, no solamente te va a ayudar a tomar una decisión, repito, es un súper protector, súper protector. Y vamos con la siguiente sorpresa. Como ya te vengo diciendo, si no hicieras absolutamente nada, lo pasarías muy mal, muy mal, muy mal. Pasado un tiempo habría contacto visual con esa persona, incluso un posible mensaje o llamada a través de teléfono. A ver qué te dice este maravilloso oráculo. El señor de la palabra, comunicación, comunicación. Lo vuelvo a decir, siempre hay una conexión total aquí entre el tarot, yo, los oráculos y yo. Comunicación, elogio y falsedad. Hombre, ¿quiere decir esto que se comunicará contigo? Ya hemos visto que sí. Evidentemente te elogiará, que eres una mujer atractiva, que eres un hombre atractivo, y falsedad. No te será del todo sincero este hombre o esta mujer. ¿Por qué? Porque hay terceras personas. Ya he dicho que hay terceras personas interesadas en tu persona. Así que tómate tu tiempo, no mucho, porque nunca mejor dicho, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Vamos a recoger estas cartitas, pero ya sabes, utiliza esta técnica, ¿eh? Utiliza esta técnica. Dejamos esto por aquí. Y vamos ahora, dejamos esto por aquí, y vamos ahora con la segunda, con el corazón amarillo. Bien, dejamos el corazón amarillo por aquí, vamos a ir barajando. ¿Y qué pasará si pasas a la acción de forma directa, de forma indirecta o no haces nada? Por contactar y por volver a ver a esa persona. Vamos a ver qué pasará en esta consulta interactiva, generalizada. ¿Qué pasará? Se nota que me ha picado un mosquito, ¿eh? Madre mía. Se nota que me ha picado un mosquito, ¿eh? Bueno, ¿qué pasará? Bueno, era bastante fácil, ¿verdad? Era bastante fácil. El centro de la lectura, este arcano mayor del 10 de tierra, nos habla de una atracción física. Es normal. Es normal esta conexión, sientes una conexión especial con este hombre, con esta mujer. Aparte de los sentimientos, lo primero que llama la atención es el físico. Lo primero en lo cual nos fijamos es el físico. Pero en este maravilloso tarot, que mucha gente no lo tiene, pero es un tarot impresionante, nos habla este 10 de tierra que tenéis raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una conexión banal, no es una conexión superficial, no es una persona que en teoría has conocido hace muy poco, un fin de semana, 2 semanas, un mes, y ya está, no va a tener mayor importancia en tu vida. No, por eso el 10 de tierra nos habla de raíces. Estas raíces en esta futura relación entre vosotros puede alcanzar la raíz, puede alcanzar muchos metros bajo tierra. Lo que quiero decir es que tenéis en teoría las herramientas necesarias para tener una relación muy sostenida y muy intensa en el tiempo. Nos indica este cervatillo que hay por aquí, no sé si es Bambi o un primo de Bambi, mira, lo veis por aquí, el primo de Bambi que está por ahí. Evidentemente nos indican que te observan, que te observan. Estás siendo observado o observada, preguntan por ti, te buscan, se interesan por ti, qué haces en redes sociales, con quién hablas, con quién no hablas. Así que sí, se interesan por ti. Ya he dicho que hay una gran conexión. Solamente con una cartita nos hablan de una gran conexión. Por supuesto, espero que puedas ver la lectura entera. Te tengo un par de sorpresitas. Vamos a ver si pasas a la acción. Bueno, si pasas a la acción, como nos indica esta maravillosa carta del 8 de aire, como puedes comprobar aquí, te sentirías bastante bien, te sentirías equilibrado con tus pensamientos y emociones. No hay peor cosa, o una de las peores cosas que hay en el mundo son las dudas.
Aquí, al sentir que pasa la acción, te sientes fuerte, te sientes seguro, la otra persona te vería así. Ojo, la otra persona te vería así, como una persona segura de ti misma, como una persona bastante fuerte. Y vemos aquí una mezcla de aire y agua. Así que atentos a aquellas personas que puedan ser del signo de agua o de aire, o al revés. La persona importante para ti sea del signo de agua o de aire. Aquí hay una mezcla, aunque le pueda sorprender a mucha gente, bastante importante, ¿eh? Lo que te falta a ti te lo puede complementar la otra persona. Y ya estamos hablando de una relación a largo plazo, ¿eh? Relación a largo plazo. ¿Has conocido a este chico hace un fin de semana? Bueno, nos indican que las casualidades no existen, que evidentemente estaba destinado para vosotros un encuentro y que, repito, aunque os conozcáis desde hace muy poco, tenéis grandes posibilidades de poder tener una gran relación con sentimientos. No es una relación exclusivamente basada en el sexo, en la atracción física, no, no, en los sentimientos. Repito, mezcla bastante importante entre el agua y el aire, signos de agua y signos de aire. Lo que le falta a uno lo complementa el otro. Entonces, dando tú ese pasito hacia adelante, te sentirías bastante fuerte, como ya vengo diciendo, te sentirías muy seguro o muy segura de ti misma o de ti mismo, ¿eh? Increíble. Bueno, ¿qué estaba diciendo aquí? Equilibrio entre tus emociones, no hay peor cosa que la duda. Bueno, pues todo eso te lo quitarías de en medio. ¿Qué nos indica el arcano mayor que tenemos aquí? Cuerpo y mente. Equilibrio entre cuerpo y mente. Aquí nos indican con mucha claridad que hay que hablar con sinceridad. Para esta persona, que puede ser lo que sea, quiero decir, habrá cometido sus errores, habrá estado con una persona y a lo mejor se ha interesado por otra, ha dejado a una para irse con otra, o lo que sea. Puede que te haya pasado a ti. Nos indican que como tenéis una conexión especial, muy especial, es muy importante el equilibrio cuerpo-mente. En este caso nos hablan que las caretas, las máscaras, las dobles intenciones aquí ni te convienen a ti ni le convienen a la otra persona. Por eso era tan importante, como estamos viendo aquí, el 8 de aire, como te estaba comentando. Por eso es tan importante el 8 de aire o el 8 de agua. Se mezcla, se entremezcla. ¿Eh? Por eso te estaba comentando. Muy importante entre vosotros dos la sinceridad. ¿Qué haces aquí? Apareces por el sitio, por el local, por el trabajo, donde esta persona está. Te pregunta, ¿qué haces aquí? Vengo a verte. Vengo a buscarte. No pasaba por aquí, no fui a ver a una amiga. Oh, qué casualidad. No, sinceridad. Directo. Trato directo. Trato directo. Vengo a verte. Estoy interesado en ti. Estoy interesada por ti, por tus huesos, por tu cara. Hombre, tan directo no, pero que le digas, pues mira, vengo a dar una vuelta porque vengo a verte. Quisiera volver a verte, quisiera hablar contigo. Yo sé que esto le va a costar mucho trabajo a mucha gente, pero como nos indicaba aquí esta maravillosa carta del 8 de agua, como te estaba diciendo, 8 de agua, ¿eh? Vemos ahí un cambio bastante importante en ti, transmitiendo esa seguridad, medio enamoras. Fíjate las palabras que estoy utilizando. Medio enamoras a esa persona. Ah, pero hablo de ti, pero esta mujer, este hombre, viene aquí a hablarme con calma, con naturalidad. Muy importante esas dos cosas. Calma, naturalidad y la tercera, sinceridad. Medio lo tienes enamorado o enamorada, ¿eh? No cometáis el error como mucha gente de voy a perseguirte, voy a dominarte. No, no, no. Con calma, con naturalidad. Repito, lo tienes medio enamorado, medio enamorada. Ahora continuamos con el 4 de agua. Por algún tipo de motivo que me gustaría que me lo pudieras explicar justo aquí debajo en un comentario, explícame, please. Parece que había pendiente un encuentro entre vosotros. Tú estabas pendiente de poder volver a verlo, a este hombre o esta mujer que o acabas de conocer o incluso ha estado ya anteriormente en tu vida, pero quieres volver a verlo. Quieres volver a saber de esta persona. El 4 de copas, este sería el equivalente al 4 de copas. Este 4 de agua que tenemos aquí nos habla de una carta donde podéis ver este elemental de agua. ¿Veis que tiene una herida en la cara?
A ver, voy a acercar la cámara más. Tiene una herida en la cara. Es una persona que ha sufrido por el amor. Es una persona que ha sufrido por el amor. Intenta, como nos indica el tercer ojo, dejarse llevar por la intuición para no volver a cometer los mismos errores. Tiene una atracción fuerte hacia ti, está interesado en ti, esta persona, este hombre o esta mujer, igual que lo estás tú. Y esta persona tenía miedo de que tú no te sintieras interesado o interesada por él o por ella. Tenía ese miedo. Por eso, al ir con naturalidad y con seguridad a volver a verlo, volver a preguntar por él, volver a saber de él o de ella, esta persona, pero realmente hay un interés, le intereso a esa mujer, le intereso a ese hombre. Recuerda que tanto tú como esta persona importante para ti habéis sufrido una decepción amorosa muy importante que ha dejado huella en vuestros corazones. Sobre todo, yo no digo que tú no hayas sufrido, pero sobre todo en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Al volver a aparecer una persona con tanta naturalidad, sin dobles intenciones, sin dudas, sin máscaras, tienes medio conquistado a este hombre o a esta mujer en ese próximo encuentro vuestro. ¿Qué pasaría si no hicieras absolutamente nada? Bueno, estamos viendo aquí, fijaros, Otra vez continuamos con las cartas de agua. 5 de agua. ¿Dónde está esa persona? ¿Cuándo voy a volver a verlo? ¿Cuándo me va a volver a llamar? ¿Le intereso o no le intereso? Veo aquí, por estos pececitos de color dorado, que hay otras personas interesadas en ti, pero tú lo que quieres es concentrarte en ese hombre o en esa mujer que son especiales. Y es verdad, es un amor que puede llegar a ser muy, muy, muy especial. Ya nos lo dijo el 10 de tierra. Podéis tener raíces muy sólidas en el caso de que estés preguntando por alguien que estuvo en tu vida anteriormente y después de un tiempo os habéis vuelto a ver o quieres volver a ver a esa persona. Este sería el camino correcto, dar el paso hacia adelante para poder contactar con esa persona. De lo contrario, el 5 de agua en este maravilloso tarot nos habla de una persona, de ti, que queda atrapada en sus emociones, queda atrapado en su recuerdo, queda atrapado en su miedo. No volver a verlo, no volver a amarlo, no me volverá a amar, cuándo nos volvemos a ver, cuando... Comprendéis muchas dudas, muchos miedos. Vemos aquí, evidentemente, después de pasar un tiempo de no hacer absolutamente nada, pues habría una especie de arrepentimiento por tu parte e intentarías buscarlo o buscar a esta persona en redes sociales, dónde está, si tiene pareja, si no tiene pareja, si le va bien, pero es una especie de medio obsesión. No es que te volvieras medio loco, no es eso. Solamente que después de un tiempo de esperar algún tipo de noticia o de encuentro con esta persona y ver que no se produce ese encuentro o lo que a ti te gustaría, darías el paso hacia adelante. Darías el paso hacia adelante, pero de forma un poco incorrecta. ¿Por qué? Porque, como ya te vengo diciendo, estarías ahí medio espiando. No tienes noticias de esta persona. Pasado un tiempo, pasas a la acción espiando a ese hombre o a su mujer, intentando averiguar cosas de él o de ella. Por eso la primera línea es la correcta, con naturalidad, con soltura, dejar que todo fluya, ¿verdad? Pero no esperes porque el que espera desespera y te llevaría a tomar decisiones equivocadas. Pasado un tiempo, evidentemente, después de no hacer nada, como ya te he dicho en la primera parte de la lectura, esta persona, después de las decepciones que ha tenido en el amor, al no tener conocimiento de ti, pues claro, pensaría que no le interesas. Tú esperando tener noticias de él o de ella. No se produce ese encuentro entre vosotros, la otra persona pensaría, pues mira, no tiene interés en mí. Fíjate, cómo funcionan las cosas. ¿Qué es lo que nos indica Ardo de Fuego? Que podrías encontrártelo perfectamente con otra persona. Pero perfectamente, Esa persona, da igual si es más alto, más bajo, ese hombre o esa mujer, con más pelo, con menos pelo, más delgadito o más gordito o más gordita, da exactamente igual. Como suelo decir yo, tiene su público, tiene sus admiradores o admiradoras. Pasado un tiempo, sí que es verdad que hay personas que le atraen mucho físicamente, pero como tú tienes algo especial, es la conexión que desde la primera carta te he estado diciendo. Por eso el 10 de tierra nos habla de raíces entre vosotros. Esta persona siente que contigo podría tener raíces. Hay otras personas que con las que podría tener puro fuego, sí, pero este hombre, esta mujer, está intentando tener otra cosa en su vida.
Vamos a hacer una cosita. Vamos a encender esta velita porque así te vamos a dar mayor claridad de pensamiento. Ahí está. Encendemos esa velita que te va a otorgar mayor claridad de pensamiento. Ponemos aquí, antes de que termine la lectura, concéntrate, relájate, pero concéntrate en la velita. Si eliges este camino de no hacer nada, luego irás descubriendo cosas, porque es normal, las personas suben cosas a las redes sociales o nos enteramos a través de terceras personas. Repito, hay otras personas ya en presente interesadas en él o en ella. Y esa persona por la cual tú preguntas, evidentemente, aprecia la belleza. Ve a una mujer o a un hombre atractivo, da igual lo que le guste, pero que contigo hay una conexión especial. Y es lo que quiere, una conexión especial. Sexo lo puede tener en cualquier momento. Eso que lo sepas y que lo tengas muy claro. La persona por la que me preguntas, sexo puede tener en cualquier momento. Si no apareces al sentirse, como nos indicaba el 4 de copas, que sería el equivalente al 4 de copas, vacío, buscaría compañía. ¿Que podría cometer un error? Seguramente. Cometería un error porque se sentiría bastante solo, nadie me quiere, nadie se fija en mí. Fíjate, por muy atractiva que sea esa persona, pero tiene su corazoncito como todo el mundo. Entonces, buscaría aquí. ¿Que sería un error? Sí, pero bueno, ya sabemos que mucha gente le duele estar solo. Bueno, toda esta información para ti. ¿Qué te dice este maravilloso oráculo? El oráculo de la sabiduría, ¿qué te dice? Vamos a ver qué te dice este maravilloso oráculo de la sabiduría. Por cierto, si te gustan las cartas o los oráculos que ves aquí en estos vídeos, en la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla lo podrás encontrar justo aquí debajo, tienes el enlace. El corazón fiel, madre mía, qué mensaje tan bonito. Y vemos ahí dos lechuzas reales que cada una tiene su llave para poder ser feliz. El corazón fiel, ¿qué quiero decir con esto? Te lo he dicho anteriormente. Esta persona siente una conexión amorosa contigo. Esperaría durante un tiempo. Ese tiempo que tú estarías esperando, la otra persona también, pero al ver que no encuentra la oportunidad de poder verte, que no encuentra la oportunidad de poder hablar contigo, por diferentes motivos. Por diferentes motivos, esta persona, pasado un tiempo, pues buscaría otra persona, pero intenta mantenerse fiel contigo, intenta volver a verte, quiere tener algo bastante serio contigo. Da igual si estamos hablando de una expareja, ¿eh? Repito, da igual si estamos hablando de una expareja, porque aquí estamos viendo una conexión donde vosotros dos os complementáis, cosa que no consigue encontrar con otra mujer o con otro hombre. No consigue encontrarlo. Contigo, sí. Bueno, pues hasta aquí ya creo que he dicho todas las sorpresas. ¿Te has concentrado en la vela? Concéntrate en la llamita de la vela para que tengas claridad a la hora de tomar una decisión. Tienes una magnífica oportunidad de poder ser feliz. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado para consultas personales. Ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Espero que te haya gustado este vídeo hecho con la mejor de las intenciones y con la mejor de las dedicaciones. Si es así, déjame tu like y suscríbete al canal. Espero poder volverte aquí a ver en tu canal, en tu casa, Rafael Taro Sevilla. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.